Cabla Diagnósticos es una empresa que ofrece soluciones innovadoras en las ciencias de la vida para una mejor salud y seguridad. Nuestra empresa se enfoca en ofrecer una amplia gama de productos que incluyen dispositivos de diagnóstico para uso médico, reactivos, consumibles e instrumental científico, pruebas para especialistas en diversas disciplinas, incluyendo criminalística y ciencias forenses en sitio, veterinaria, alcoholimetría, toxicología, herramientas de concientización, análisis ambiental, industrial y de alimentos, así como productos especializados aplicables en el cuidado de la salud en el hogar. Contamos con un centro de soporte, integrado por un equipo de expertos que ofrecen asesoría y capacitación técnica y científica para el uso correcto de nuestros productos. Asimismo, contamos con nuestro propio departamento de ingeniería, el cual se especializa en brindar mantenimiento preventivo y correctivo, así como a la reparación de equipos de laboratorio en toda la República Mexicana. Con la finalidad de brindar una atención oportuna a nuestros clientes, nuestras áreas de soporte disponen de un contact center disponible las 24 horas, los 365 días del año, a través del cual se atienden las incidencias y se canalizan los servicios. En Cabla contamos con nuestro taller de alcoholimetría, el cual se conforma por un equipo de especialistas y ha logrado obtener la acreditación de la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación para la Calibración de Alcoholímetros. Los centros de distribución de Cabla abastecen eficientemente las necesidades de almacenamiento y logística de nuestros clientes en todo el país, operando siempre en apego a las regulaciones sanitarias competentes. En Cabla, somos una compañía con más de 15 años de constante crecimiento, basada en la innovación y en la tecnología, enfocada al cliente. Cabla, soluciones para un diagnóstico oportuno. Es un honor que nos acompañen con su presencia y ahora les voy a pedir que por favor escuchemos al director y fundador de Cabla, el licenciado Federico Lozano Lakeller. Pues bien, aquí el día de hoy, a nombre de Cabla, yo quiero agradecer a todos quienes nos acompañan en este seminario titulado Los retos del laboratorio ante el COVID-19 y el futuro del diagnóstico, así como agradecer a nuestro expositor, el doctor Roberto Vázquez, a quien consideramos un líder de opinión en virología y de quien nos interesa mucho conocer, en base a su experiencia y conocimiento, su visión ante esta nueva realidad que estamos viviendo en el mundo. Desde que fundamos Cabla, nos comprometimos a brindar en nuestro país las mejores herramientas de diagnóstico oportuno disponibles. Luego de 16 años de experiencia, hemos presenciado grandes cambios en nuestra industria. Nuevas tecnologías y descubrimientos de biomarcadores han transformado la práctica del laboratorio, permitiendo hoy disponer de resultados más precisos y más rápidos. Asimismo, nuestra compañía se ha adaptado luego de cambios en las necesidades de los profesionales de la salud hacia el diagnóstico clínico. Desde la pandemia de 2009 por el virus de la influenza H1N1, la epidemia del Zika del 2015 o el 2016, así como la aparición de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ha cambiado la dinámica social y económica del mundo. A principios de este año 2020, ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado los sucesos y las decisiones que se iban a tomar como consecuencia de la pandemia declarada por la enfermedad del COVID-19. Desde la masiva cancelación de miles de vuelos aéreos, el cierre de la mayoría de las fronteras de los países y la suspensión de todos los eventos deportivos, conciertos, congresos programados para este semestre, hasta el confinamiento de miles de millones de personas en todo el mundo, que ha generado grandes cambios en la economía global y para lo cual todavía no sabemos cuál será el desenlace. Hoy más que nunca está clara la importancia del diagnóstico clínico y su contribución al bienestar social. Además,
Hemos vivido en un mundo lleno de innovación tecnológica, con una integración logística impecable, inteligencia artificial, criptomonedas, el Internet de las cosas, la globalización. Hoy nos estamos topando con una realidad aún más importante que se refiere a la salud, el estudio de la medicina y la biología. Y es por ello que hoy este tema tomó una mayor relevancia y para nosotros es un honor compartir este espacio y que ustedes estén presenciando este evento con uno de los mayores líderes de opinión en México, el doctor Roberto Vázquez, a quien de nuevo le agradezco por su cordial asistencia. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias al licenciado Federico Lozano por sus amables palabras. A continuación vamos a escuchar la presentación del doctor Roberto Vázquez. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, ex jefe del Departamento de Enfermedades Emergentes del INDRE, cuenta con más de 20 trabajos de investigación, ha impartido más de 450 talleres, diplomados y simposios de carácter científico. Además, ha participado como ponente en más de 400 ponencias científicas. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Cabla por invitarme a platicar de cosas de actualidad que nos están dando problemas y que nos están obligando a trabajar de manera diferente. Estoy esperando que se cargue la presentación para poder empezar, pero creo yo que va a ser ya en un momento dado, en un momento muy rápido. Creo yo que el surgimiento de este nuevo virus pues ha representado un reto impresionante. No había yo visto en la historia otra situación en la cual se presentaran las cosas con la velocidad con las que las estamos viendo ahora, con excepción de VIH, pero bueno, para VIH tuvimos que esperar un par de años para poder hacer la identificación del virus. Pero hoy vamos a hablar de los retos que representa el SARS-CoV-2 en el diagnóstico y en la parte de respuesta de todos los laboratorios y de toda la gente que nos dedicamos a hacer el diagnóstico. La clasificación, muy brevemente, déjenme comentarles que el virus pertenece a la familia Coronaviridae, está en la subfamilia Coronavirinae, y ahí tenemos los 4 grupos de virus, los 4 géneros de virus que afectan a los humanos. La filogenia del virus nos habla que tenemos 4, que son los que están circulados con azul. Creo que no se ve mi cursor, pero no importa, son los que están circulados con azul, que causan resfriado común. Se han asociado a resfriado común de manera frecuente. 1/3 de los resfriados comunes son causados por este virus. Y en rojo tenemos los de alta patogenicidad. ¿A qué me refiero con este asunto de alta patogenicidad? Pues bueno, son virus que causan enfermedad severa, diferente a los otros que causan resfriado común, y que han ido surgiendo en diferentes momentos, y ahorita voy a platicarles un poquito de cómo está esta situación. Pero por lo pronto pueden ver que los grupos que engloban a los virus que causan resfriado común, pues son diferentes a los que engloban a los virus que causan alta patogenicidad o que causan neumonía. Entonces podemos dividirlos en estos dos grandes grupos. Tenemos el 229E y el OC43, que se descubrieron ya hace muchos años. Son virus que causan resfriado. El NL63 y el HKU1, que son de más reciente descubrimiento, por ahí del 2005. Y tenemos los 3 que están asociados a enfermedad severa, síndrome respiratorio agudo severo. El SARS-CoV, que se identificó en China en 2002, finales del 2002, el MERS coronavirus, que es el de Medio Oriente, que causa también una enfermedad respiratoria severa, se identificó en 2012, y el SARS-CoV-2, que es el de más reciente descubrimiento. Este virus tiene las siguientes características. Es un virus RNA de cadena sencilla.
Los 4 serogrupos que menciono ahí son los que causan enfermedad común, el resfriado común. Las reinfecciones son comunes y esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que está sucediendo con la inmunidad. Y vamos a platicar un poquito más adelante de la inmunidad. Y bueno, tienen algunas proteínas que son muy importantes, la proteína de matriz, la hemaglutinina y las proteínas de los peplómeros, que son las proyecciones que presenta el virus, que es la proteína S de la espícula. Esta es una microfotografía del virus, recién se aisló. Se puede ver la forma característica de la partícula viral. De hecho, la presencia de estas proyecciones es debido a lo cual reciben su nombre por esta corona de proteínas que rodean a la partícula viral que están sobre la envoltura. Y este es el virus como tal. Este es un esquema del virus como tal. Es un virus que tiene RNA de una sola cadena de polaridad positiva como genoma. Es un virus relativamente lábil. Los virus envueltos son más lábiles en la naturaleza y es una de las preguntas que tenemos todo mundo. ¿Por qué un virus que es envuelto y que es de los que normalmente se inactivan muy rápido, por qué sobrevive tanto tiempo en superficies? Y bueno, probablemente esto tenga que ver con la temperatura que teníamos en las ciudades donde se empezaron a presentar los brotes. El origen del SARS-CoV del 2003 se ha ido rastreando y bueno, inicialmente se planteaba que podía ser una mutante de un coronavirus conocido. Evidentemente no, porque no está en los mismos grupos de los coronavirus que causaban enfermedad en humanos. De hecho, se tuvo que poner en un grupo nuevo. No es recombinante de 2 coronavirus, porque al ser una recombinante también debería de estar filogenéticamente muy cercano y está lejano. Entonces, bueno, lo más probable es que fuera un coronavirus de un hospedero no humano adaptado a humanos. Y al hacer el rastreo, se encontró que es muy similar al virus que infecta a los gatitos que tenemos del lado izquierdo, en la parte superior, que son civetas, son gatos silvestres, que no sé por qué no me extraña, en China se los comen. No, el del lado derecho, ese no se come, ese nada más lo puse ahí para equilibrar el asunto. Pero bueno, imagínense nada más. ¿Qué pasa con respecto al MERS? El MERS coronavirus surge en el Medio Oriente. Hay evidencia de que el virus originalmente se transmitía de camello a camello, como lo pueden ver arriba. Bueno, de hecho es dromedario el transmisor. Después se empezó a transmitir de dromedario a humano y poco a poco se fue adaptando a los humanos y ahora ya hay transmisión de humano a humano. Me faltó comentarles que el SARS-CoV, que fue el de 2003, después de 2003 dejó de circular y actualmente no hay casos activos causados por este virus. El MERS todavía se están reportando algunos casos aislados, pero ya se ha ido controlando. Y bueno, en este caso, ¿de dónde surge este virus, este MERS coronavirus? ¿Por qué la transmisión de dromedarios? Pues bueno, en el Medio Oriente ya sabemos que conviven cercanamente con los camellitos. Y bueno, con esas pestañas que tiene ese camello, pues seguramente su dueño se enamoró de él y por eso se lo agarra a besos. Y pues a lo mejor de ahí viene la transmisión, ¿no? Es una posibilidad. Y el tercer coronavirus de alta patogenicidad, que es el SARS-CoV-2, pues bueno, ya sabemos, hemos oído todo este tiempo que surge en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, asociado a un mercado de animales silvestres. En este mercado pues se vendían de todo, cocodrilos, serpientes, murciélagos, y originalmente se estableció que era un coronavirus de murciélago. Y bueno, vean la cantidad de cosas que se venden en este mercado. Y bueno, también mucha desinformación y muchas cosas ahí extrañas con respecto a la transmisión que por comer sopa de murciélago o por comer algunas otras cosas. Entonces, bueno, los murciélaguitos asados, pues a lo mejor representan algún problema, pero no se ha establecido claramente. Y esto nos lleva precisamente a este punto. Entonces, vean,
El origen de todos aparentemente es murciélago, tienen secuencias que son compatibles con murciélago. En el caso del SARS, pues ya lo vimos que es el que está en el centro, el del 2003, que se asocia a civetas. En el caso del MERS, que está del lado derecho, ya lo vimos que se asocia a dromedarios. Pero el caso del SARS-CoV-2 aún está pendiente esta identificación. ¿Cómo pudo saltar de murciélagos a humanos? Se han planteado muchas teorías, el pangolín, otro tipo de murciélagos, otro tipo de animales. Originalmente decían que peces, después decían que serpientes. Y bueno, no se ha identificado este vínculo entre los murciélagos y los humanos todavía. Seguramente se identificará en breve y pues bueno, ya tendremos una idea más clara de dónde vino este virus. Y por supuesto, bueno, ya saben que hay muchas teorías de la conspiración que nos hablan de que existen como armas biológicas, que bueno, pues eso hay que también identificarlo y descartar. ¿Cuáles son los retos que nos representa el diagnóstico de este virus? Pues bueno, el reto fundamental es la detección oportuna y confiable. Creo que eso es lo más importante en este momento. Actualmente contamos con métodos moleculares que son muy sensibles y que son muy específicos en lo que nos han informado y lo que hemos encontrado. Sin embargo, les voy a dar algunos datos que hablan de este punto. Los métodos serológicos siempre han sido una alternativa y en la historia de la humanidad se han usado para hacer el diagnóstico. Sin embargo, los métodos que se han desarrollado tan rápidamente y tan eficientemente en esta pandemia, pues necesitan forzosamente ser verificados con respecto a su funcionalidad y esta verificación tiene que estar soportada en valores de desempeño confiables que sean establecidos frente al virus, al SARS-CoV-2, pero también frente a otros coronavirus y a otros patógenos respiratorios, no solamente coronavirus que causan resfriados, sino también influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio, todos los patógenos que pueden estar presentes circulando en un área específica en el mismo momento, que puedan estar circulando de manera simultánea. Existen en este momento un gran número de pruebas serológicas, ahorita les voy a enseñar, que nos pueden detectar diferentes tipos de anticuerpos, IgMs, IgGs, inclusive IgAs, de manera separada o de manera conjunta. Hasta este momento no hemos evaluado ninguna de estas pruebas en México. Vamos a empezar en el INDRE a evaluarlas en breve. Estamos en el proceso de conformación de panel, pero ya se está haciendo esto en diferentes sitios, en China, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Y ahorita les voy a enseñar un poquito de información al respecto. El diagnóstico molecular se enfrenta también a otro tipo de problemas. Y vean, el virus lo tenemos del lado derecho, su genoma está en el centro y del lado izquierdo están de manera simple representados los genomas. El que está en la parte de arriba fue el primero que se identificó y el de abajo es el genoma del virus que se presentó en Wuhan el 26 de diciembre. O sea, fueron los primeros casos de coronavirus y bueno, es prácticamente idéntico el genoma. ¿Sí? Lo pueden ver, la representación es prácticamente igual. ¿Qué sucede con estos virus? Pues bueno, todos estos virus producen mutaciones. Y vean, el 27 de febrero, un mes después, en Guangzhou, que es una ciudad que está muy cercana a Wuhan, se presenta el virus y este virus ya tiene 3 mutaciones. ¿Sí? Las mutaciones están ahí señaladas con las letras en los cuadros grises y en azul está sustitución de aminoácidos. Entonces, las mutaciones pueden traer como consecuencia cambios en aminoácidos que pueden alterar la conformación de la proteína viral. Pero también podemos tener mutaciones silenciosas que no causan estas modificaciones. Entonces, bueno, vean, las mutaciones a menudo cambian un gen sin cambiar la proteína que codifica. Las proteínas ya sabemos que son cadenas largas de aminoácidos que se pueden organizar tridimensionalmente de diferentes formas y cada aminoácido es codificado por un codón, que es un conjunto de 3 letras del alfabeto genético.
Y estas letras, cuando son sustituidas, en muchos casos van a codificar para el mismo aminoácido y en algunos casos van a cambiar el aminoácido. Entonces, cuando son estas sustituciones y se produce el mismo aminoácido, como pueden ver del lado izquierdo, se conoce como mutaciones silenciosas. Y del lado derecho tenemos unas mutaciones que no son silenciosas porque están cambiando el aminoácido que codifica este codón. Bueno, ¿qué cosas más se han encontrado? Pues bueno, sabemos que las proteínas pueden estar formadas por un gran número de aminoácidos y a veces el cambio en un solo aminoácido tiene un efecto notable. Simplemente para darles un ejemplo, la diferencia entre polio silvestre y polio vacunal, el virus de polio atenuado, es tan solo de un aminoácido. Entonces, esto hace que si el virus muta, se puede revertir la virulencia y el polio vacunal se puede convertir en un polio patógeno. Y lo mismo sucede con todos los virus, ¿sí? Lo mismo sucede con todos los virus. Entonces, vean este cambio de combinaciones, de mutaciones viejas y nuevas. Tenemos arriba un genoma del 19 de enero de una persona que vive en Estados Unidos y que viajó a Wuhan. El 21 de enero se aísla el virus en Fujian y en Guangdong, y vean, es la misma cepa, ¿sí? Es la misma cepa, tiene las mismas mutaciones. Pero el 24 de febrero se aísla en otra persona en la misma ciudad de Estados Unidos y pueden ver que se conservan las mutaciones viejas, que son las que no tienen la sustitución de aminoácido abajo. Entonces, vean, tiene 3 mutaciones viejas y tiene 3 mutaciones nuevas, ¿sí? Tiene tres mutaciones nuevas. Entonces, esto sugiere que las combinaciones entre mutaciones viejas y nuevas nos dan la idea de que el virus está circulando ya en una comunidad, ¿sí? No son las mismas mutaciones. Si fuera el virus que viene de otro país, serían las mismas mutaciones, pero en este caso es un virus que está evolucionando. ¿Y qué trae como consecuencia todas estas mutaciones? Pues vean esto. Este es el número de sustituciones de aminoácidos encontradas en 4.400 genomas de coronavirus. Cada uno de las líneas muestran los sitios en donde el virus es más tolerante a las mutaciones. Entonces, vean cómo está esta situación. La mutación o las mutaciones que se presentan en este coronavirus son relativamente lentas en comparación con otros coronavirus. Cada mes el linaje coronavirus adquiere solamente 2 mutaciones de una letra, o sea, sus polimerasas son altamente eficientes. Y bueno, puede ser que en el futuro pueda incorporar algunas mutaciones que lo ayuden a evadir el sistema inmune, pero con la tasa de mutación que estamos viendo, seguramente estas mutaciones van a tardar años. Y estas son buenas noticias porque la vacuna que se está intentando producir para el 2021, que tenemos ya esa información, pues seguramente va a conferir inmunidad durante años. Es importante conocer la historia natural de la enfermedad para poder hablar del diagnóstico. Entonces, vean, la persona se infecta 2 semanas antes del inicio de los síntomas, en esta etapa, que es la etapa que está después de la línea punteada del lado izquierdo, pues no hay manera de hacer la detección. La persona está en proceso de incubación, se encuentra en periodo de incubación la enfermedad. Sin embargo, vean que en la primera semana antes del inicio de los síntomas, ya se puede hacer la detección del virus. ¿Qué significa esto? Que el virus ya se puede transmitir. Y tenemos que se puede transmitir con buena eficiencia por fluidos respiratorios. El hisopo nasofaringeo ya sale positivo en ese momento. Se puede aislar el virus del tracto respiratorio y del lavado bronquialveolar. Y se ha encontrado también que este virus se puede eliminar en materia fecal. Entonces, la materia fecal se puede utilizar después del inicio de los síntomas, como pueden ver en la línea amarilla que tienen aquí justo en el centro. Las líneas punteadas nos representan, por otra parte, la detección de anticuerpos. Y la detección de anticuerpos normalmente se realiza después de la segunda semana de inicio de los síntomas. Y ahorita les voy a enseñar una tablita que habla muy claramente de este asunto.
Hemos oído hablar que el diagnóstico se hace por métodos moleculares. RT-qPCR es la metodología de inicio, de elección. Y les voy a platicar muy rápidamente, son básicamente puras imágenes, cómo se lleva a cabo este proceso el diagnóstico. Para poder hacer el diagnóstico, actualmente se están usando muestras respiratorias, hisopo nasofaríngeo, hisopos faringeos, expectoraciones o lavados bronquialveolares. Pero se pueden usar algunas otras alternativas, como por ejemplo saliva. Les voy a mostrar al final también algo que tiene que ver con la saliva. Y por supuesto, para detección de anticuerpos, sangre, suero y plasma. Entonces, la primera etapa en el diagnóstico, pues es la toma de muestra, una buena toma de muestra para poder detectar a la partícula viral. Esta metodología pues tiene la base del PCR, no es nada diferente. La única diferencia es que partimos de un genoma que es RNA, entonces tenemos que hacer una retrotranscripción para obtener el DNA clonado, que es el que se va a amplificar. El primer paso en el proceso de diagnóstico es la extracción. La muestra se coloca en un tubo para extracción, se le agrega el buffer de lisis, que nos va a permitir destruir a la partícula viral. La partícula viral destruida junto con todas sus proteínas y el genoma viral se pasa a una columna de extracción. En esta columna de extracción vamos a tener la opción de que el RNA viral sea retenido y las partículas las proteínas puedan ser eliminadas. Esto se hace a través de un proceso de centrifugación. Y vean, del lado izquierdo tenemos ya básicamente limpio el RNA viral. Se coloca la columna de extracción nuevamente para lavar, con la finalidad de eliminar todos los restos de proteínas. Ya la tenemos del lado izquierdo. Finalmente se agrega el buffer de elusión que nos va a permitir separar el RNA viral. Y con esto terminamos el proceso de extracción. Una vez extraído el RNA, vamos a empezar a hacer ya el método como tal. Entonces tenemos el master mix. Al master mix le agregamos la muestra, la colocamos en la placa o en el pocito de PCR, lo llevamos al termociclador y de manera general, la mayoría de los métodos que se están usando en este momento amplifican estos tres genes, el RDRP, el gen E y el gen N. Algunas metodologías están amplificando el gen de las espículas, el gen S. Sin embargo, no son muchos. Y la mayoría de los métodos amplifican los tres al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos los blancos de amplificación, ya tenemos ahí, ya tenemos los primers y ya tenemos los reporteros, los primer reporteros y tenemos las ondas. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo primero que se tiene que hacer es la obtención del cDNA. Es lo primerísimo que tenemos que hacer. Entonces, se hace la retrotranscripción y vamos a tener un híbrido, como pueden ver en la parte de abajo, RNA-DNA. Este híbrido, pues es desnaturalizado por temperatura, 95 grados centígrados, y una vez que tenemos el DNA ya separado, entonces ya pasamos al proceso de amplificación. Y el proceso de amplificación, como ya lo saben, pues consta de 3 etapas. Un ciclo que consta de 3 etapas, la desnaturalización, 15 segundos, la alineación con los primers, otros 15 segundos, y el proceso de extensión, otros 15 segundos, todos ellos llevados a diferente temperatura para que pueda ser eficiente el proceso. En este caso particular, vamos a usar una sonda reportera que tiene un fluoróforo y tiene un apagador o quencher. La distancia tan cercana que existe entre el fluoróforo y el quencher, el apagador, hace que este compuesto fluorescente, toda la emisión de energía que tiene, la detenga este apagador. Entonces, no va a ser detectado por el aparato, ¿no? Por la cámara en el termociclador. Conforme se llevan a cabo los ciclos, de amplificación, pueden ver ustedes del lado izquierdo cómo el fluoróforo es liberado, lo mismo que el quencher. En este momento, cuando se separan, el fluoróforo emite luz
emite la fluorescencia que es detectada por el detector de fluorescencia en el equipo. Y bueno, esta detección es directamente proporcional a la cantidad de fluoróforo eliminado en cada ciclo. Entonces, vean, finalmente tenemos acá la fuente de luz del lado izquierdo, pasa a través de un filtro de excitación, se refleja en un espejo, esto pega en los pocillos o en los tubos de PCR, estimulan al fluoróforo, que lo pueden ver del lado derecho, en la parte de abajo en el tubito. Este emite la luz pasa a través de un filtro polarizador y es detectada por la cámara. Y lo que hace el aparato es interpretar esta señal en las diferentes ciclos de amplificación y nos da el CT. Entonces el CT pues no es otra cosa más que el límite de detección a partir de qué ciclo vamos a tener positiva una muestra. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa con respecto a la serología? Ya vimos que el método de PCR es muy útil, es ampliamente utilizado y funciona muy rápido, pero ¿qué sucede con la serología? Pues bueno, déjenme decirles que con la serología, pues sucede que tenemos la detección de diferentes tipos de anticuerpos. Podemos detectar anticuerpos IgM, podemos detectar anticuerpos IgGs y podemos detectar anticuerpos IgAs, que no es como que muy común en este momento. Pero bueno, ¿cuáles los retos? Pues bueno, tenemos pruebas rápidas con formato de flujo lateral, que son pruebas que se utilizan por point of care. Hay muchos datos del funcionamiento de estas pruebas, no sabemos exactamente qué también funcionan, y tenemos pruebas normales, las pruebas de neutralización de placas, que es estas que dicen NT, pruebas de inmunofluorescencia, tenemos ELISAs, tenemos quimioluminiscencias, tenemos electroquimioluminiscencias y tenemos Western blot. Y todas ellas tienen datos de desempeño variables. Entonces es muy importante verificar qué es lo que está pasando. ¿Qué dice la OMS? Pues la OMS dice que las pruebas serológicas se pueden utilizar en personas que tengan pruebas moleculares negativas a SARS-CoV-2 y que existe una sospecha de que puede haber infección. Y normalmente lo que está recomendando la OMS es que se utilicen pruebas pareadas. Estas pruebas pareadas que nos van a permitir detectar anticuerpos en etapa aguda y en etapa convaleciente. Entonces, un aumento en el título de anticuerpos hablan directamente de que se trata de una infección. Sin embargo, existen muchos retos a los que nos enfrentamos con las pruebas serológicas. Vean esto. Esta es una herramienta de búsqueda de métodos serológicos y habla aquí que tenemos 271 métodos diferentes, algunos en proceso de verificación, algunos en proceso de, se me fue la palabra ahorita, les digo, pero bueno, están en proceso de validación y algunas otras ya se están comercializando. Y vean cómo está este negocio. Pruebas rápidas. Del lado izquierdo tenemos las pruebas que detectan antígeno, por ejemplo, el CORIS que está hasta arriba. Y del otro lado tenemos algunas pruebas que detectan anticuerpos. Entonces, tenemos muchísima ya pruebas, tenemos mucha información y existe poca evidencia de que también funcionan. Y ese es uno de los problemas. Sin embargo, vean esto. Y esta es la tablita que les comentaba yo y la puse directamente de cómo viene en el artículo. Es un artículo que se publicó el 28 de marzo de este año y dice que dependiendo del día de los síntomas y dependiendo del método va a ser la sensibilidad de la prueba. Entonces, vean, el RNA-PCR en la primera semana 67% en promedio. Algunas tienen mejor desempeño, algunas no tienen tan buen desempeño. Entonces, bueno, es importante conocer el desempeño de los métodos y utilizar métodos que se hayan verificado de manera igual para poder tener una idea de qué es lo que está pasando. Después del día 7, disminuye muchísimo la sensibilidad de los métodos moleculares y después del día 15, menos de la mitad. Entonces es más fácil echarnos un volado para saber si tenemos coronavirus o no.
La detección de anticuerpos totales, vean, va aumentando conforme pasan las semanas y pues después del día 15, 100%, pero después del día 15 la persona, pues bueno, ya está recuperándose, entonces ya no tiene mucho sentido buscarle anticuerpos en ese momento. Sin embargo, sí sirve para hacer encuestas seroepidemiológicas, para ver la prevalencia. En el caso de IgMs, vean, después del día 7, en la primera semana, en las primeras semanas, tanto IgMs como IgGs no funcionan. ¿Sí? No sirven absolutamente para hacer el diagnóstico de acuerdo a esto, pero después del día 7, IgMs aumenta la sensibilidad muchísimo, 73%, entonces puede ser una buena herramienta y por eso la OMS lo dice, en personas que tienen sospecha de coronavirus con resultados moleculares negativos es una opción. Y bueno, después del día 15 funcionan bastante bien. Con respecto a la epidemiología, bueno, vean, estos datos son del 15 de abril, 2 millones en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos hasta el día de hoy? Más de 4 millones, casi 4 millones 300 mil casos con casi 300 mil defunciones. En México, vean cómo estábamos el 11 de marzo, 8 casos confirmados, ninguna defunción. Y bueno, esto ha cambiado drásticamente a más de 38 mil y casi 4 mil defunciones. A mí me llama mucho la atención que casi siempre se está manejando como 10% de defunciones de los casos confirmados totales. Entonces, bueno, esto es como que más alto a lo que reportan otros países. Bueno, esto era también en febrero, vean, 18 casos negativos, todos sospechosos, ninguno confirmado. El 9 de marzo ya teníamos 12 casos sospechosos, 218 negativos y 7 confirmados. Y bueno, esto es lo que ha estado haciendo la Secretaría de Salud, cómo ha estado reportando los casos y cuál es la evolución de acuerdo a modelos de inteligencia artificial. Entonces, vean, para el 14 de mayo, para hoy, se esperarían algo así como 39,738 casos. Entonces, vean, ahí está. Hay que ver el informe de hoy en la noche para ver cómo estamos. Pero si se dan cuenta, la curva no es tan pronunciado el aumento, pero aún así estamos ya dentro de los primeros lugares de casos en el mundo. Por supuesto que no nos acercamos ni con muchos estados más afectados. Los casos confirmados por género, más hombres que mujeres con enfermedad severa. En rango de edad, pues bueno, la población económicamente activa entre 45 y 49 años tienen el número 1 en caso de enfermedad, y les decía yo, más pensado en la evolución de la pandemia de crecimiento exponencial que quiere detectar la respuesta inmune. El diagnóstico serológico es importante para pacientes con enfermedad leve o moderada por este diagnóstico serológico importante para ver las personas potencialmente protegidas, aunque es escondido. Por ejemplo, la correlación con la inmunidad. No se sabe si los anticuerpos detectados con estas pruebas, con las pruebas rápidas antes, iban a proteger contra la partícula viral. Otra cosa que no se sabe es cuánto dura la inmunidad después de la infección, cuánto tiempo permanecen los anticuerpos y si la enfermedad induce memoria inmune de por vida. Y otra cosa que tampoco se conoce es si existe reactividad cruzada. Las pruebas están diseñadas para detectar SARS-CoV-2, pero no sabemos si puede existir reactividad cruzada con otros coronavirus que causan resfriado común y que están presentes. Alternativas diagnósticas, pues vean, hay un montón de publicaciones que ahora están recomendando la saliva como una muestra no invasiva, más fácil de acceder. Tenemos ya escasez de hisopos nasofaríngeos, entonces la saliva es una buena alternativa. Hay dispositivos para colecta de saliva. Y esto nada más es para que vean ustedes, nos habla en el eje de las Ys, tenemos la mortalidad, y en el eje de las X tenemos la contagiosidad. Entonces podemos ver ahí muchos agentes. ¿Dónde está el nuevo coronavirus? Pues ahí está. Ahí está, cerquita de la influenza de 1918, perdón, cerca de el SARS del 2003, y también muy cerca de la hepatitis. Entonces, bueno, es una enfermedad altamente contagiosa,
no tan contagiosa como el sarampión, por ejemplo, y con una mortalidad no tan alta, pero todos los días están cambiando los datos. Entonces, pues si tenemos ahí visitas, llegan nuestros murciélagos, pues llega el coronavirus, ¿qué vamos a hacer? Pues yo les recomiendo que lo tomemos con calma y lo disfrutemos. ¿De qué manera se puede garantizar las uniones específicas de primers y con ello la obtención de resultados falsos negativos? Los primers están dirigidos contra las regiones más conservadas del genoma. Entonces es poco probable que una mutación nos altere mucho el resultado de PCR. Sin embargo, bueno, no hay que descartar y hay que ver también que pues bueno, el desempeño de los métodos moleculares no es igual al desempeño de otros métodos moleculares para otras enfermedades. Entonces hay que ir afinando este tipo de detalles. Muchas gracias. Otra pregunta es de Dinora Dolores Márquez. En el caso de las pruebas serológicas, ¿qué pasa con las mutaciones que aparentemente ya identificaron 2 en México y siguen teniendo la misma eficacia? Desafortunadamente, en el caso de las pruebas serológicas, no les puedo contestar mucho porque apenas estamos empezando nosotros a probar, vamos a empezar a probar en corto tiempo. Estamos armando el panel para poder hacer la evaluación de pruebas serológicas y estamos haciendo de manera simultánea un estudio para detección de coronavirus en saliva. Entonces ya tenemos algunos resultados preliminares, ya se han corrido algunas muestras simultáneas nasofaringeas con salivas y aparentemente existe buena correlación. Sin embargo, bueno, no les puedo comentar todavía nada de las pruebas serológicas porque todavía no empezamos. Estamos en el proceso de colecta de muestras y son muestras muy, muy específicas. Tienen que ser muestras de personas que tienen ya diagnóstico molecular de coronavirus en etapa aguda, en etapa convaleciente, otras muestras de personas que tienen diagnóstico de coronavirus en etapa convaleciente, otras muestras que tienen neumonía con resultado negativo para coronavirus, otras muestras que tienen neumonía que son negativas a coronavirus, que se identificó otra gente también en etapa de convalecencia. Entonces son muchas muestras las que se requieren para poder hacer el diagnóstico. Muy bien, muchas gracias. Aquí otra pregunta de Jocelyn Hernández. ¿La protección inmunológica de niños no ayudaría a indagar sobre qué puede ayudar a los adultos? Pues sí, es otra vertiente de proyectos de investigación que se tendrían que hacer, buscar qué es lo que sucede en niños, por qué los niños no responden igual a la enfermedad, por qué en los niños la enfermedad es menos severa, y también hay que checar toda la parte que hemos estado viendo que la enfermedad netamente es pulmonar y ahora se está convirtiendo también ya en un problema de tipo cosas que hacer todavía que no se conocen desafortunadamente. Correcto, muchas gracias. Ahora, de Juan Pedro Castrillón. Para el caso de las pruebas serológicas, ¿qué tan importante es monitorear el anticuerpo IgA versus los conocidos de IgG e IgM? Bueno, IgA pudiera ser muy importante porque recuerden que el virus entra a través de secreciones respiratorias, entonces llega a mucosa y la primera defensa que tenemos ahí son los anticuerpos tipo IgA, entonces pudieran hablarnos de una inmunidad más temprana, entonces sería importante y sería interesante poderlo demostrar. Desafortunadamente, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? No hay nada todavía escrito. Les decía yo hace un momento que existen protocolos para hacer serología y serología de manera masiva en Alemania, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, pero no hay todavía publicaciones al respecto. Hay algunas publicaciones de China, pero bueno, pues no es como que muy completo el panorama. Comprendo. Muchas gracias. Otra pregunta de Andrea Mejías. ¿Por qué es recomendado las pruebas serológicas si el PCR está negativo? ¿Es por seguimiento nada más o hay alguna otra explicación? No, pues la otra explicación es precisamente el problema que les decía yo de la sensibilidad de los métodos moleculares. Estamos hablando de métodos moleculares que tienen sensibilidad de 70%. Entonces, bueno, esa es una posibilidad
para tal métodos. Recuerden que estos métodos moleculares han sido verificados, pero no con pacientes. O sea, la verificación no ha sido una verificación clínica, no se establece la sensibilidad diagnóstica. Los resultados que tenemos es de sensibilidad analítica. Entonces, solamente nos hablan de la capacidad del método para detectar copias del genoma del virus. Sin embargo, no sabemos cómo se comportan realmente en la parte de diagnóstico. Hay que trabajarle también a eso. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta de Ricardo Ortiz Alarcón. Perdón. De Jocelyn Hernández. En el caso de PCR, ¿ya se probó en México y se validó? Sí, el PES, ¿no? En el INDRE tenemos ya más de 80 estuches de reactivos diferentes evaluados. Es un trabajo que se empezó a hacer desde finales de marzo. Se recibieron reactivos y se ha estado haciendo la verificación del desempeño. Se ha estado calculando la sensibilidad y la especificidad analíticas y sabemos más o menos cómo se comportan con estos parámetros, sensibilidad y especificidad analítica. Pero les decía yo, falta toda la parte diagnóstica, que eso no se ha hecho y no se ha hecho en ningún lado. Perfecto. Blanca Carolina Aguirre nos comenta que estaba leyendo que hay una probabilidad de reinfección, es decir, que si un paciente ya tuvo la infección, podría reinfectarse. Y si es así, es más agresiva que la primera infección. ¿Es correcto? Tenemos esa duda también. Les decía yo también hace un momento que la parte de la detección de anticuerpos, pues no se conoce muy bien y se está hablando de reinfecciones, se está hablando de gente que tuvo la enfermedad y que actualmente la vuelve a padecer. Entonces, bueno, son de las cosas que se tienen que averiguar en los estudios para el desarrollo de las vacunas. Entonces, los estudios hay en diferentes fases y eso es algo que se tiene que ver. Y la mejor manera de hacerlo es buscando anticuerpos neutralizantes. Pero les decía yo, para buscar anticuerpos neutralizantes necesitan una instalación con nivel de bioseguridad 3, porque el virus se transmite por vía aérea, produce una enfermedad potencialmente letal. Entonces, bueno, las regulaciones establecen que tiene que trabajarse en ese nivel y pues no es tan fácil trabajar este tipo de pruebas en nivel 3. Gracias. Saúl López Silva felicita por la presentación y Muchas pregunta, gracias. ¿qué método debería usarse preferentemente para hacer monitoreos ambientales del SARS-CoV-2 en superficies inanimadas? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Saúl siempre se caracteriza por hacer ese tipo de preguntas. Siempre me pregunta cosas muy, muy difíciles. La detección debe de hacerse forzosamente con métodos moleculares. No existe otra posibilidad. Y necesitamos conocer también un poco más de la resistencia del virus. Hemos oído noticias de que resiste hasta 9 días en mesas de acero inoxidable y resiste en el piso, entonces que nos tenemos que desinfectar los zapatos cuando llegamos a nuestra casa. Entonces, esto habla de que la partícula viral es muy, muy resistente a diferencia de los otros coronavirus. Y bueno, forzosamente la única opción que existe para detectar esto, la carga viral en una superficie, tiene que ser forzosamente un método molecular. Excelente. También en nuestra plataforma de YouTube, donde hay también espectadores, Ana Alonso pregunta, ¿es confiable la amplificación si se corre solo el gen RD, RP y N sin el gen E? Pues bueno, ya vimos que la eficiencia disminuye y entre menos genes se utilicen, pues existe el riesgo de estar amplificando a lo mejor otro tipo de virus o que no se esté identificando la región. Recuerden que siempre entre más blancos de amplificación tengamos, pues más segura es la detección. Entonces, si solamente se utilizan dos, pues bueno, existe el riesgo de que no se detecte lo que tenemos que estar detectando.
Gracias. David Orlando pregunta, ¿la sensibilidad de las pruebas moleculares en pacientes asintomáticos cuál sería? La sensibilidad en asintomáticos no se conoce. No se sabe porque la detección se está haciendo en personas que ya tienen síntomas. Ese es uno de los criterios de exclusión precisamente para hacer el diagnóstico. Son pocas las personas que son asintomáticas y que tienen acceso a la prueba. Generalmente son contactos de personas que ya desarrollaron el COVID-19. Entonces, estos datos, pues bueno, yo les puedo decir de lo que he visto, personas que se infectan en la misma familia, detectan uno de los casos y los otros 3 de la familia, solamente uno está infectado, entonces como la mitad, pero la verdad es que no se conoce tampoco. Es algo que también hay que buscar. Gracias. Fernando Piedra y David Yonemoto preguntan que si se cuenta con alguna prueba serológica de detección IgG-IgM aprobada por el INDRE. No, todavía no. No existen pruebas de detección serológica autorizadas o aprobadas por el INDRE. Les comentaba yo que vamos a empezar a trabajar esa parte y pues seguramente en poquito tiempo ya tendremos el panel conformado. Ya hemos recibido algunas muestras, ya tenemos algo avanzado. Estamos calculando que para fines de este mes empezaremos a hacer la evaluación de pruebas serológicas. Entonces, bueno, vamos a tener mucho trabajo. Vamos a estar muy entretenidos haciendo esto. Gracias. Igualmente David preguntaba qué genes se buscan en la técnica molecular. Bueno, los que presentamos, el siempre me hace, me confundo con las letras. Y bueno, el E y el N son los que están utilizándose, y en algunos casos se utiliza el de la espícula, el gen S. Muchas gracias. El químico Raúl Jesús Rodríguez nos pregunta qué tanto interfiere en la carga viral que el paciente no esté en ayunas y tenga aseo bucal para la toma de muestras. Bueno, la recomendación es que la toma se realice sin aseo. El ayuno no interfiere porque la muestra es nasofaríngea. En el caso de saliva, sí se recomienda que haya ayuno y que no tenga aseo de la boca, pero en la nasofaríngea, pues bueno, lo crítico básicamente es esto, ¿no? El aseo bucal. Pero el ayuno en la prueba molecular no debería de estar afectando. Perfecto. Gonzalo Contreras pregunta, ¿el paciente asintomático presenta la misma situación de incremento de anticuerpos y de inmunoglobulinas de acuerdo a la tabla de sensibilidades que nos mostró? Sí, los asintomáticos, el desarrollo de anticuerpos se propone que sea exactamente igual que en el caso de las personas que desarrollan la enfermedad. Sin embargo, hay que ver también cuáles son los factores, que eso no se ha reportado hasta donde yo he visto, los factores que hacen que algunas personas sean asintomáticas, y hemos visto muchos que son asintomáticos y otros que son de la misma edad que desarrollan la enfermedad grave y se mueren. Entonces, no hay todavía tampoco mucha información al respecto, pero bueno, la respuesta inmune debería de ser la misma en todos los casos. Perfecto. Verónica Andrade pregunta si existen reportes sobre polimorfismos del receptor del virus AC2 en pacientes diagnosticados con SARS-CoV y su papel protector o de susceptibilidad a la infección. Sí hay muchos reportes. Sin embargo, igual que con todo lo demás, hay que hacer más estudios para poder ver cuál es el papel de los receptores y cómo, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos que estimulan la presencia de esos receptores, cómo pueden estar asociados al desarrollo de la enfermedad. Pero bueno, hay muchos estudios al respecto. Si necesitan y si quieren, les puedo compartir los artículos que tengo. Con todo gusto, los puedo subir aquí a la plataforma. Sí, muchísimas gracias. María del Carmen Ortega pregunta,
Se sabe que en el norte de Italia se presentó correlación del 100% entre las personas infectadas por COVID-19 y las personas que fueron vacunadas contra la influenza H1N1. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, yo creo que eso es una casualidad. La cobertura de vacunación de influenza, recuerden que, bueno, debe ser muy alta. Recuerden que en el norte de Italia la mayoría de la población es grande, ya son adultos grandes. Entonces, es importante que se vacunen contra la influenza. Entonces, evidentemente en una población en la que hay una alta cobertura, si les da COVID-19, pues la correlación va a ser muy, muy importante, pero no tiene que ver la influenza con el COVID-19. Primeramente presentaremos la de Fiasure, que es una línea que tenemos en Cabla evaluada por el INDRE y que vamos a ver rápidamente cuál es la ventaja. Cabla es una compañía que tenemos 15 años, 16 años en el país, ofreciendo soluciones de diagnóstico clínico, y en los últimos años nos hemos especializado en el área de biología molecular, con lo cual hemos tenido la oportunidad de llegar a ustedes, a todos los clientes que lo necesiten en nuestro país, con la asesoría y la distribución que tenemos asegurada para ustedes. Sabemos, de acuerdo a la presentación del doctor Roberto Vázquez, que muy amablemente nos concedió el detalle de cómo se originó esta situación de infección. El análisis de secuenciación masiva nos dio oportunidad de identificar cuál era el virus a nivel mundial a los científicos. Y finalmente tenemos una pandemia declarada en marzo del 2020 con una indicación de que las pruebas que deben de realizarse son pruebas de PCR, pruebas moleculares para hacer la detección de el ARN presente en las muestras de pacientes infectados. Como antecedentes, sabemos que se detecta como una neumonía temprana por métodos de PCR y tenemos varios ensayos que también ya vimos que pueden estar dirigidos hacia diferentes genes. El protocolo que se desarrolló en China por el CDC de China tenía objetivo detección del gen ORF1ab y el gen N. El protocolo de Charité de Alemania tenía como objetivos el RDRP, que es una sección de ORF1ab, el gen E y el gen N. En Estados Unidos los objetivos son 3 primers del gen N y el RDRP. Entonces, en base a esto, Viasure desarrolló una metodología específica para hacer la detección por medio de los genes objetivos ORF1 y N, que es lo que vamos a continuar viendo en esta presentación con la siguiente. Gracias. El fabricante es Certest, que es una empresa española que cumple con la normatividad de la Comunidad Europea para realizar, manufacturar, vender y distribuir productos validados por Comunidad Europea, certificación europea IVD, es decir, para diagnóstico clínico in vitro. Y es una compañía que cumple con la normatividad ISO 13485, que implica desde la investigación, desarrollo, manufactura, manufactura, distribución, asesoría y montaje de pruebas moleculares a nivel mundial. Es una compañía que tiene todas estas certificaciones y con la cual trabajamos desde hace varios años en Cabla. La siguiente, por favor. La compañía desarrolló, muchas gracias, un kit para identificar y diferenciar específicamente el coronavirus SARS-CoV-2 en muestras clínicas. La siguiente, por favor. Esta metodología acerca la solución al laboratorio clínico de manera tal que en un kit se tiene todos los elementos necesarios para poder hacer la amplificación, identificación del
virus de coronavirus necesarios para poder hacer la amplificación. En este kit tenemos pocillos, 96 pocillos, cada uno de los cuales contiene todo lo necesario en forma de un formato estabilizado liofilizado, con los componentes necesarios, cebadores o primers, sondas específicas, que son sondas Tachman de NTPs, y todos los elementos como magnesio, TAC polimerasa, RT polimerasa, para poder efectuar esta detección de manera sencilla a partir del RNA extraído de muestras de pacientes infectados. Esta tecnología y este kit específico ha sido validado por la Unión Europea como una tecnología IVD y fue evaluado y validado en México por el INDRE en abril del 2020 en apego a la evaluación que se solicita por ley para poder venderse en sector privado para realizar la detección de este virus en los pacientes infectados. La siguiente, por favor. El fundamento del test es sencillo. El RNA extraído previamente a partir de especímenes o muestras respiratorias se agrega en el pocillo, dentro del cual el DNA complementario se sintetiza a través de las enzimas RT polimerasa y la detección se lleva a cabo mediante oligonucleótidos específicos y una sonda Tachman que se une de manera específica a una región para detectar SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Bien, como vimos a detalle con el doctor Vázquez, la estrategia de detección se lleva a cabo mediante una reacción en cadena de la polimerasa. Se usan oligonucleótidos específicos para una detección del gen ORF1AB y para una detección del gen N. Esta es la estrategia que se eligió en Biosure para esta metodología y es una estrategia de hibridación en una región conservada, de manera tal que tenemos pocas mutaciones en esa zona hasta el momento detectadas, con lo cual se aumenta la especificidad y la sensibilidad de este kit. La siguiente, por favor. Bien, el límite de detección que tenemos validado, evaluado de fábrica y por los organismos, las instituciones que validan estas metodologías, como fue el INDRE, es de 10 copias de RNA por reacción en cada pozo de los genes ORF1B y N. En las figuras que vemos aquí, vemos los experimentos de fábrica, que son en donde se ven las diluciones seriadas hasta cuál puede ser repetible la detección de estos genes. En el lado izquierdo se ve la detección de ORF1B y N, derecho, en lo cual vemos que hasta 10 copias son detectadas. La siguiente, por favor. El kit es un kit de uso muy sencillo, prácticamente está listo para usar, viene liofilizado en cada uno de los pozos. No necesita una temperatura de congelación ni refrigeración, sino que se transporta y se almacena a temperatura ambiente, lo cual nos da una gran ventaja en nuestro país debido a las distancias y a los medios de transporte. Tiene una caducidad de 24 meses a partir de su fabricación. Uno puede determinar cuáles son las pruebas que va a correr, ya que el protocolo térmico que se corre es el mismo para todas las pruebas. Esto significa que si nosotros vamos a detectar influenza con otro kit de Biosure y alguna otra prueba que hayamos decidido, se pueden correr al mismo tiempo en el mismo termociclador. Y esto ayuda mucho para cuando se tienen limitaciones de equipos o cuando se tiene un gran número de muestras. Se puede realizar de 1 a 96 muestras por ensayo, ya que viene en un formato de tira, el cual la tira puede ser recortada para utilizar 1, 2, 3, 4, 5 muestras, hasta 8 por tira. Se pueden poner las tiras que se desee en el termociclador.
En cada corrida solamente se tiene que adicionar un control positivo y un control negativo, lo cual da mucha flexibilidad para los laboratorios pequeños o bien para cuando se tiene una muestra de urgencia que se tiene que correr. No se tiene que correr toda la placa completa, sino solamente un control positivo y negativo. Tiene una alta sensibilidad, ya lo vimos, de 10 copias por reacción. En una reacción se agregan solamente 5 microlitros de muestra. Esta es una gran ventaja, sobre todo cuando tenemos un volumen limitado de muestra y la especificidad es alta. No tenemos reacción cruzada ni con otros coronavirus descritos previamente, ni con MERS, ni con ninguna influenza, virus incisional respiratorio, etc. Alta reproducibilidad también, como lo que realizó perfectamente el INDRE y nuestro manual. Y está validado por la norma ISO 13485 y marcado CE para hacer diagnóstico in vitro, como ya lo vimos también. La siguiente, si es tan amable. El proceso de ensayo es realmente sencillo para quien ha corrido una prueba de biología molecular, lo puede saber. No tenemos que hacer una master mix. La master mix ya viene lista, liofilizada, en el fondo de cada uno de esos pocillos que vemos colocados en la placa negra del termociclador. Podemos observar la tira de los pocillos. Lo único que tenemos que hacer es añadir 15 microlitros del vial azul, que es una solución buffer para rehidratar, en cada pozo que vayamos a usar. El segundo paso es añadir 5 microlitros de muestra de RNA, o bien de control positivo, o bien de control negativo en el pozo correspondiente. Se tapa la tira, se mete en el termociclador, se inicia el protocolo térmico, que tiene una duración aproximada de 1 hora 45 minutos. Después de lo cual tenemos las curvas sigmoideas que podemos interpretar para poder definir cuál es si hay presencia o hay ausencia del RNA del virus de coronavirus. Siguiente, por favor. Todo viene incluido en el kit, en esta caja que vemos azul del lado derecho. Las tiras vienen empacadas de manera individual en cada uno de estos sobrecitos que vemos allí. Viene incluido el control positivo, también liofilizado, suficiente para correr 20 corridas en un kit de 96 pruebas. Tenemos también incluido el buffer para reconstituir y tenemos incluido un control negativo. Como cada tira viene en su sobre individual, entonces tenemos una perfecta conservación a temperatura ambiente. La siguiente, por favor. Muy bien, tenemos también otras soluciones disponibles dentro de ViaSure, como es el combo de influenza A, influenza B, virus sincicial respiratorio, con lo cual se pueden comprar los kits y se realiza el panel de los 3 virus respiratorios con una sola muestra del paciente. Estaríamos hablando de 10 microlitros, 5 microlitros para uno, 5 microlitros para otro. En segundo lugar, cambiando de marca, cambiando de fabricante, tenemos la marca Vircel, la cual es también una marca española del norte de España, y es una prueba COVID-19, el ISARRUO, que nos sirve para determinar los anticuerpos en suero en plasma humanos. Se lleva a cabo con antígenos recombinantes. Otras soluciones disponibles que tenemos es el termociclador CFX96 de la marca Biorad, que es un termociclador que perfectamente funciona para realizar esta prueba. Y tenemos también el KIA-CUV Connect, que es un sistema de extracción de muestras automatizado en el cual se puede extraer el RNA de las muestras nasofaríngeas hasta 12 muestras en paralelo, con lo cual incrementamos la extracción, el proceso de extracción, la velocidad, la estabilidad y nos aseguramos que la extracción se lleve a cabo de manera correcta y eficiente. La siguiente, por favor. Tenemos, además en Cabla, hemos traído un kit para hacer la extracción
de ácidos nucleicos de la marca Dangin. Y estamos trayendo también un equipo de extracción automatizada llamado Smart 32. Dentro de lo mismo también tenemos el kit de recolección y medios de transporte universal viral de la marca Biffer. Si tienen ustedes alguna pregunta más, con muchísimo gusto podremos atenderlos si nos hacen favor de enviar un correo electrónico a la dirección que aparece info@cabla.mx o bien mediante llamada telefónica a cualquiera de nuestras oficinas, nuestra matriz en Monterrey, nuestra sucursal en Ciudad de México, sucursal en Guadalajara y mediante las redes sociales que ustedes conocen. Pregunta Ana Alonso, ¿con qué equipos es compatible el reactivo? ¿Hay algún formato para el rotor de los equipos? Perfectamente, muchas gracias, Ana. El sistema Biashur es compatible prácticamente con cualquier termociclador abierto del mercado. Abierto significa que lo puedan programar ustedes. Como ejemplo, tenemos los de la marca Applied Biosystem o Thermo Fisher. Tenemos los de la marca Bioneer, Biorad, como el CFX96 que tenemos, Cefate, Kiagen, los Roche, Lightcycler, etc. Todos ellos son compatibles y están validados para correrse con la prueba de Biashur. Los tubos que vienen incluidos con el kit, en donde viene liofilizado el reactivo, son tubos de 0.2 mililitros, que son en formato corto, low profile. Y también se puede utilizar estos tubos para correrse en los sistemas como el Rotor Gin, mediante la transferencia de la solución final, con una pipeta, que son 20 microlitros que se transfieren al tubo de Rotor Gin para poderse correr ahí. Hemos tenido pruebas en todos estos sistemas efectivas. Gracias, Alejandro. Pregunta Alfredo Urías, ¿considera que las pruebas serológicas puedan ser una alternativa económica y práctica para lograr una temprana detección del COVID-19 a empleados de empresas? Muchas gracias, Alfredo. Esa es una pregunta muy interesante. El doctor Roberto Vázquez conversó un poco al respecto. Las pruebas serológicas deberán de ser validadas por los institutos nacionales que así están asignados para ello. Sin embargo, yo lo veo como una alternativa, como bien conversó el químico el doctor Roberto Vázquez, para que en un futuro se pueda implementar, aunque yo pensaría que no sería para ese tipo de pacientes, sino que la institución de Secretaría de Salud debería de indicar para qué son útiles. Muchas gracias, Alejandro. Sagi pregunta, si un paciente da positivo a la prueba de COVID, se le aisló y nunca tuvo sintomatología durante toda su cuarentena, ¿es posible que sea una reacción cruzada? Eso sería muy interesante de investigar. La posibilidad yo la contemplo como posible. Posiblemente el doctor Vázquez pueda comentarnos más al respecto. Sin embargo, hay que hacer estudios más a profundidad, ya que, como recordamos, la prueba de PCR lo que nos detecta es la presencia del virus y es más efectiva dentro del periodo inicial de infección, entre los primeros 15 días. Gracias, Alejandro. También nos preguntan en cuánto tiempo ya el Basto, en cuánto tiempo cuántas muestras se necesita para acreditar las pruebas. Muy bien, esto de la acreditación es algo que es un proceso está efectuado por el INDRE. Hay un material que indica cuáles son, pero básicamente, y hasta hace unos días, era la evaluación de las diluciones para definir cuál es el límite de detección que tienen con su sistema implementado de muestras con valores conocidos. Hay un protocolo del INDRE que hay que seguir, se puede verificar en la página del INDRE para que esté a detalle cumplido.
Gracias, Alex. Henry Alex Herrera pregunta sobre el nivel de bioseguridad que debe tener el laboratorio que va a validar para la recolección y procesamiento del SARS-CoV-2. Bien, gracias. Como nuevamente les comento, el INDRE indica que debe de ser un nivel BSL2 y que el personal que esté utilizando y realizando las pruebas sea personal con experiencia en biología molecular y que esté certificado para manejar muestras de alta peligrosidad y con nivel biológica. Gracias, Alejandro. Miguel Mantilla pide que se aclare un poquito el aspecto donde se habla de sensibilidad y diferenciar en cuanto se habla de 10 copias por reacción contra la sensibilidad que normalmente se valida, que debe de ser en mililitros. Perfectamente, con mucho gusto. La sensibilidad en las pruebas de PCR, de la que estamos hablando es la sensibilidad analítica, como bien dijo el doctor Vázquez. No hay pruebas de sensibilidad clínica en este momento debido a la poca disponibilidad que existe de las muestras de pacientes conocidas. Por lo tanto, se hace una validación de el método reportado por el fabricante. Esto se hace en todas las metodologías, es lo que ha hecho el INDRE, porque es la manera en la que se pueden evaluar estas muestras. Sensibilidad de 10 copias por reacción o sensibilidad de X copias por reacción viene definida en los insertos y en las especificaciones de cada fabricante. Gracias, Alejandro. Ana Alonso pregunta si las pruebas serológicas podrían usarse para encontrar potenciales donadores de plasma para tratar a pacientes críticos. Eso sale un poco de mi área de expertise. Posiblemente el doctor Roberto Vázquez pudiera darnos un poco más de detalle al respecto. Sé que hay varios protocolos en los que se está haciendo, inclusive que se están haciendo pruebas con suero de pacientes que están infectados para ver si se puede utilizar, pero sale un poco de mi área de mi expertise. Gracias, Alejandro. De hecho, Roberto Vázquez nos está haciendo el favor de contestar en el chat y dice que de hecho sí se están haciendo estudios de lo que sucede ya con donadores. Gracias, Roberto. Pues, gracias. Por ahora no observo más preguntas. De todas formas, pueden continuar al pendiente de nuestras próximas conferencias. Vamos a hacerles llegar la constancia por correo electrónico. ¿Sí? La constancia tiene valor curricular gracias al aval de CONACYT, de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, a quien agradecemos sinceramente el apoyo y el aval para poder llevar a cabo esta presentación. Si tienen alguna duda, pueden entrar a cabla.mx, ahí tenemos un chat de servicio, pueden consultar todos nuestros productos con los que contamos y además, como les decía, les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas conferencias. Les haremos llegar la invitación vía correo electrónico y a través de nuestras plataformas. Les agradecemos a todos el favor de su atención, muchas gracias y seguiremos en contacto. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, Betty. Gracias a todos. Feliz miércoles. Gracias a todos. Gracias por haber presenciado este seminario. Una disculpa por parte de Cabla por los problemas técnicos. Es la primera ocasión en la que tenemos esta experiencia. No nos esperábamos tener esta audiencia. Es bastante honorable para nosotros poder contar con su atención el día de hoy y bueno, esperamos vernos pronto y seguir al pendiente de los desarrollos que haya en torno a esta nueva etapa de nuestra vida como profesionistas. Gracias.